Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Estamos en un miércoles más de Hablando del Pacto del Bicentenario. Diversas perspectivas sobre el Pacto del Bicentenario cerrando brechas. En esta ocasión nos acompaña otro miembro del Consejo Consultivo, ex vicepresidente de la República, ex canciller, con una larga trayectoria en el mundo de la política, también empresario, muy destacado, y vamos a conversar con él de diversos aspectos. Creo que una parte muy importante de todo este pacto es entender por qué son importantes las políticas públicas a mediano y largo plazo, cómo le funcionan a un Estado, cómo le funcionan a las administraciones, a los gobiernos, y hablemos también un poco del tema de la credibilidad, de ese estado de desconfianza en el que vivimos los ciudadanos en general. La sociedad vive en un estado de desconfianza quizás propiciados por los tiempos modernos, los avances tecnológicos. Ahondemos en cómo impacta esto dentro del Pacto del Bicentenario cerrando brechas. Le doy la bienvenida al ex vicepresidente, ex canciller Samuel Luis Navarro. Bienvenido, don Samuel. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí a través de las pantallas de SER TV y SER TV Noticias. Muchísimas gracias, José María, y es un placer estar aquí con ustedes. Y en el marco de el gran diálogo por el Pacto del Bicentenario, es muy oportuno los dos temas que has planteado. Por un lado, la incredulidad y las inquietudes que pueden haber en algunos sectores, las cuales comprendo porque en efecto ha habido muchos intentos fallidos en el pasado. Los respeto, pero no los comparto. La realidad es que esas sensación de que una vez más no va a pasar nada, yo creo que tenemos que dejarla a un lado y aprovechar esta oportunidad única. Justamente, usted estuvo ya en un gobierno, fue parte de una administración. Usted sabe cómo existe a veces esa desconfianza ciudadana por los políticos, por las personas que están al mando, pero este proceso del Pacto del Bicentenario no es un proceso político, es un proceso social, es un proceso ciudadano. Creo que también es importante recalcar esto, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de un proceso inédito en la historia de nuestro país y yo creo que de muchísimos países, donde es la ciudadanía la que propone. De hecho, estamos en esa parte del diálogo del Bicentenario cuando se plantea Panamá propone. Ya a esta altura van más de 27,000 propuestas que han sido emitidas por ciudadanos común y corrientes que, preocupados por el devenir del país, se han ocupado de entrar a la plataforma Ágora e introducir allí sus ideas, sus propuestas, de manera de que sean consideradas. Pero efectivamente, como tú lo planteas, este no es un tema del gobierno de turno, este es un tema de la ciudadanía. Si tenemos éxito en esto, será un éxito de toda la ciudadanía panameña. Si no tenemos éxito, sería un fracaso para todos los panameños. Y mira, esto es un tema bien importante de analizar, especialmente cuando uno escucha voces contrarias a que en este proceso se logre avances importantes. Y es que otros países se han tenido que abocar a procesos traumáticos para llegar a entenderse, cosa que en Panamá estamos por adelante de eso y estamos a través de esta plataforma ciudadana canalizando no solamente las inquietudes, sino también propuestas específicas de cómo atender esas inquietudes. Panamá ya ha sufrido suficientes traumas en nuestra historia para que en esta ocasión que tenemos una oportunidad que se ha planteado con toda la apertura del caso, no la aprovechemos. Justamente, ya que usted menciona esto, la época que vivimos es una época complicada por el tema sanitario que después se convirtió en el tema económico, en fin. La pandemia ha sacado las carencias del sistema o los puntos débiles del sistema.
Pero como usted dice, no es un momento traumático provocado por el hombre, no es una guerra civil, no es un tema de terrorismo, es una dificultad que trasciende al ser humano, pero justamente en los momentos más difíciles es a veces la oportunidad para hacer esos cambios que se necesitan de raíz, ¿no? Sin duda alguna. Y es que, como bien lo dices, la pandemia ha desnudado las carencias y las falencias que nosotros tenemos, no solamente en políticas públicas, sino también en instituciones. Y ahí es donde debemos concentrarnos en ver cómo aprovechamos este proceso en la construcción de ciudadanía, en la construcción de responsabilidad de gobernantes y gobernados, y de esa manera llevar adelante un diseño del país que queremos ahora, en el futuro cercano y a largo plazo. Mira, cuando Panamá se lo ha propuesto, y es el caso que tenemos en el Canal de Panamá y en otros temas que se han abordado de manera amplia, como se ha planteado el Pacto del Bicentenario, hemos tenido éxito y hemos avanzado y hemos superado esas inquietudes o incredulidades que se han venido construyendo. Y así hemos avanzado. Hoy tenemos no solamente un país soberano, un país que maneja su propio destino, un país que maneja un activo de clase mundial como es el Canal de Panamá, y un país que ha logrado, a raíz de esa propia conocimiento de nuestras fortalezas, avanzar. Y ahí, a pesar de eso, es donde todavía persisten esas brechas que se plantean abordar de una manera sistemática en este Pacto del Bicentenario. ¿Por qué es importante que un Estado, y hablo de Estado, no de gobierno, que un Estado tenga políticas públicas duraderas, que no sean temas de que con una administración se plantea de una forma, con la siguiente de otra? ¿Por qué es importante el tener políticas de Estado que se respeten? Es por eso que te uso de ejemplo el canal. El Canal de Panamá, una religión que unificó a todos los panameños, fue la base para establecer una política canalera a largo plazo, fuera de todos los vaivenes políticos y los colores y los sabores de las distintas administraciones. Y ahí tenemos el éxito. El éxito ha estado en que esa política pública que se estableció alrededor del canal, que inclusive se elevó a rango constitucional, ha dado los resultados. De igual manera, tenemos que hacerlo hoy día que se discute el diálogo por la Caja de Seguro Social. Ese es otro tema en el que tenemos que sacar los colores y las banderías políticas de entremedio y dedicarnos a establecer unas políticas públicas a mediano y largo plazo. Igualmente con educación. Son los temas que al final del camino, en un diálogo para un pacto como el que se ha planteado por el Bicentenario, tenemos esa oportunidad. La gente se reclama mucho el papel de las personas que se dedican a la política o que están en la política. Sin embargo, esta es una oportunidad de que el propio ciudadano diga qué quiere y hacia dónde quiere ir. Lo importante es que la gente participe y que no lo deje pasar. Bueno, y de hecho están participando. Cuando te pones a ver que la ciudadanía ha plasmado más de 27,000 propuestas y que van en todos los sentidos, en temas de educación, en temas de salud pública, en temas agropecuarios, en temas constitucionales, en temas de combate a la corrupción, la institucionalidad democrática, en fin, un abanico amplio de temas que han sido plasmados en estas 27,000 y más propuestas. De aquí a que se cierre este periodo, y es importante recalcar
este periodo de propuestas se cierra el día 28 de febrero. O sea que tenemos 27 días sobre los cuales todavía se pueden hacer propuestas. A partir de ese momento, entonces, se entra en la etapa del análisis y la validación de las propuestas. O sea que yo invito a todos los que tienen el deseo de participar a que lo hagan y nuevamente en la construcción de ciudadanía, de ciudadanos responsables, ciudadanos que le exigimos a los gobernantes, pero también que tenemos la responsabilidad nuestra de nuestra participación ciudadana. Usted que ha estado en otros procesos, usted que ha atestiguado otros procesos, otros diálogos anteriores, comparándolo con la metodología que tiene se ha hablado mucho de esa parte, de la metodología del Pacto del Bicentenario y de la transparencia con la que se está llevando. ¿Qué destaca? Es que usualmente, José María, estos procesos se establecen de arriba hacia abajo. Y entonces se parte de unas ideas preconcebidas quizás, las cuales son analizadas por un grupo limitado de personas que luego son expuestas a la ciudadanía, la cual se expresa ya sea a través de la asamblea o a través de protestas o de manifestaciones a favor o en contra. Y entonces eso es lo que se debate y se discute. Aquí estamos hablando al revés. Aquí estamos hablando de una metodología en la cual es el ciudadano de todos los rincones de este país los que tienen acceso a plasmar sus propuestas. No es un plan preconcebido, no es un esquema donde va a haber imposición de ninguna clase, sino la apertura para que todas esas propuestas que se hablan mucho en la calle, es más, tú oyes en la calle, oye, que lo que se tiene que hacer con la educación es tal cosa. Bueno, ponlo en escrito en el formato que Ágora te establece, y eso va a ser considerado dentro del análisis y la validación que va a hacer un grupo de expertos atendiendo este tema. Pero aquí no va a haber nada que esté limitado, nadie va a estar excluido y al final del camino todas las ideas van a ser consideradas. Muchas van a ser coincidentes y se entrará en un proceso de homologación entre ellas, pero lo más importante y la gran diferencia, como lo planteas tú, es que en vez de ser de arriba hacia abajo, ahora es de abajo hacia arriba. Usted lo decía, si la gente no participa, si el proceso no se respeta, sería un fracaso. Usted estuvo en un gobierno, sabe cómo se maneja la cosa pública. Realizar un proceso como el Pacto del Bicentenario cerrando brechas no es algo que se puede repetir cada 6 meses o todos los años. Requiere de muchas cosas que no son fáciles de juntar. A veces la gente no entiende la magnitud de esto. No, es que estamos hablando de un proceso que implica muchísimas cosas. Un proceso que implica muchísimos recursos para ser utilizados dentro de este proceso. Y entonces, esto, como te digo, es inédito. No podemos pensar de que hoy vas a hacer una cosa y que dentro de 6 meses vas a hacerlo igual. Mira, en este proceso, la realidad es que tenemos una oportunidad única. Y como decías, yo he estado en otros procesos, efectivamente, en el periodo en que fui vicepresidente de la República, bajo el presidente Martín Torrijos, abordamos el tema de la Caja de Seguro Social de una manera responsable. Ese fue un proceso duro, arduo, pero que al final del camino logró que nos pusiéramos todos de acuerdo para que a la Caja de Seguro Social se le diera una solución temporal que nos ha logrado llevar hasta el día de hoy. De igual manera, recordemos cuando el proyecto de ampliación del canal fue un proceso en el que participó la ciudadanía panameña a través de un referéndum, y esos procesos políticos al final nos enriquecen como sociedad.
Entonces yo creo que aquí tenemos una oportunidad, y vuelvo y lo repito, y voy a ser redundante en esto, y cuantas veces tenga que decirlo, esto es una oportunidad única que yo invito a que la aprovechemos al máximo y salgamos de aquí con un diseño de país, un pacto social que nos traslade a el futuro, un futuro de desarrollo, cerrando las brechas y con mayor equidad que la que hoy día podemos aspirar si no es a través de un diálogo de esta naturaleza. El presidente Cortizo ya ha dicho que los resultados de este pacto serán vinculantes para su administración. No se sabe qué pasará después con quien sea que venga a partir del 2024. Sin embargo, me imagino que el hecho de realizar un ejercicio como este, que la gente diga cuáles son sus áreas de interés, qué es lo que consideran más apremiante, ejerce también una presión sobre aquellas personas que desean estar en la política y que desean gobernar, ¿no? Sobre todo con la participación ciudadana que se está viendo a través de estas semanas o estos meses que van desde la apertura del proceso. Cuando tú ves una participación ciudadana como la que se está viendo, tú tienes que pensar como político cómo voy a respetar esa opinión pública. Y esto no es una opinión publicada, esto es una opinión pública que se está plasmando a través de propuestas y a través de iniciativas muy puntuales. Entonces, yo creo que en el futuro, sí, partimos de que el presidente Cortizo se ha comprometido a que lo que corresponda a su periodo presidencial de aquí al 2024, él se compromete a implementarlo. Lo que corresponda después, yo creo que como políticos aspirantes a dirigir el país, van a tener que respetar esa opinión pública expresada a través de este mecanismo. Y también hay que tener la visión de que esto no es un tema de lo que va a pasar el próximo año o antes del 2024, que el pacto del Bicentenario Cerrando Brechas, también el objetivo es mirar hacia la generación que viene y quizás todavía una generación después, ¿no? Ir abriéndoles ese camino y estableciéndoles la senda. Mira, José María, yo recientemente y a raíz de la pandemia me he puesto a leer mucho, sobre todo los temas relativos al canal, las negociaciones del tratado, la firma de los tratados Torrijos-Carter y luego su posterior referéndum nacional. Y me ha llamado muchísima la atención de cómo gente que adversó los tratados del canal, gente que abogó en contra de la ratificación de los tratados del canal, de los tratados Torrijos-Carter, hoy día se expresan que estaban equivocados en su actuar. Porque efectivamente, si tú lo que te enfocas es en la coyuntura política del momento, si lo que tú piensas es que este pacto del Bicentenario va a fortalecer a tal grupo o a tal otro, y yo más bien lo que necesito es debilitarlo para ver si en mi aspiración a dirigir el país en el futuro, ese adversario lo debilito. Estamos perdiendo de vista la oportunidad, el futuro y el bienestar del pueblo panameño. Entonces, igualmente lo vimos con el proyecto de ampliación del canal. En el proyecto de ampliación del canal vimos un dirigente político que luego fue presidente de la República, que adversó los tratados y coincidencias de la vida le tocó recibir el proyecto de ampliación cuando se terminó. Entonces, encuentra uno que se enfocaron en la política coyuntural y no en el bienestar y en el devenir de la sociedad panameña hacia el futuro. Por eso yo los invito nuevamente.
Y por eso el que 27.000 propuestas hayan sido plasmadas, yo creo que mandan un mensaje muy claro a los políticos panameños de que aquí hay una base muy, muy, muy sólida y muy fuerte de ciudadanía que se está expresando y más vale que la escuchen. Y para culminar, hay algo, usted, bueno, ya han pasado poco más de 10 años después de que usted fue parte de un gobierno. Esta es una época de transparencia total. Es muy difícil que las cosas no se sepan y creo que eso es algo que la ciudadanía tiene que tomar en cuenta. Es un proceso muy transparente, muy metódico y que está pensado para llegar a buen puerto. Bueno, efectivamente, ingresar en la página de Ágora te permite inmediatamente identificar quiénes están haciendo las propuestas, cuáles son las propuestas, de qué se tratan las propuestas, el texto de las propuestas. Inclusive uno puede comentar sobre ellas y complementarlas o rebatirlas. En fin, es un proceso perfectamente transparente. Un proceso que, vuelvo y digo, es inédito, tanto para Panamá como para muchos otros países. Inclusive entiendo que hay otros países que han empezado a preguntar cómo lo pueden replicar en sus países y de esa manera evitar los conflictos sociales que se han visto en otros países y sobre todo a raíz de las dificultades generadas por la pandemia. Es una forma, viéndolo de una forma, Panamá nuevamente da ejemplo de diplomacia, ¿no? A lo interno, pero diplomacia. Bueno, da ejemplo de un deseo de construir ciudadanía. Y yo creo que estamos en un momento donde la construcción de ciudadanía es fundamental. Nuestra sociedad ha pasado por distintas etapas en las cuales hemos visto la necesidad de unificar nuestros criterios. Así fue la lucha por la democracia, así fue la lucha por la soberanía. Hoy día que tenemos ambas, tenemos la soberanía ya inequívoca y el control absoluto de nuestro destino. Y tenemos una democracia que, aunque débil y frágil, es una democracia. Entonces, no tenemos elementos que nos lleven a unificarnos como sociedad. Por eso este pacto del Bicentenario podría ser ese escenario donde los panameños nuevamente nos aboquemos a construir una plataforma que nos lleve al futuro que todos soñamos y todos aspiramos. Los que estamos de alguna manera ya en la etapa de anecdotaria, podemos referirnos a eso. Muchos de los que están haciendo propuestas hoy no vivieron ni la lucha por la soberanía ni la lucha por la democracia. Entonces, yo creo que dice mucho que sobre todo la juventud que está participando a través de Ágora continúe en el proceso de hacer propuestas para lograr ese gran pacto y ese gran pacto social, un contrato social que determine el camino a seguir para el futuro. Y un tema que es fundamental, y vuelvo y digo, lo hablamos en todas las esquinas. Tú te sientas en un café a tomar un café o te sientas en un parque y la gente está hablando de la educación. Bueno, hoy día tenemos la capacidad de plasmarlo en propuestas y que esas propuestas sean consideradas y tomadas como línea hacia el futuro. Y don Samuel, con esa reflexión, con ese último comentario, nos quedamos y le agradezco mucho que haya estado con nosotros en esta ocasión hablando del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas. Muchísimas gracias y siempre a la orden. Igualmente, será hasta una próxima ocasión. Samuel Luis Navarro, ex vicepresidente, ex canciller de la República, hablando del Pacto del Bicentenario. Nos despedimos y será hasta una próxima ocasión. Adelante, compañeros.